León XIV, ¿será reformador? En el último siglo, el péndulo del papado ha oscilado del lado institucionalista a la pastoral, en promedio, cada 2 papados. En los últimos días ha trascendido que Robert Francis Prevost, recién electo papa y autoproclamado León XIV, volvió a la institucionalidad de la Iglesia que el Papa Francisco había abandonado como señal de humildad. Es decir, que volvió a utilizar los ornamentos tradicionales de los papas, también conocidos como paramentos pontificios, en su proclamación como papa. La mitra, el tocado litúrgico alto, el solideo, el casqueto que cubre la parte superior de la cabeza, la estola, la vestidura litúrgica larga y estrecha que cuelga alrededor del cuello y cae por el frente, la sotana blanca. Desde el Papa Pío V, los papas visten una sotana blanca como símbolo de pureza y simplicidad. La museta, es decir, la capa corta roja ribeteada con armiño, el pectoral, la cruz que cuelga de un cordón, el palio, la banda de lana blanca con cruces negras colocadas sobre los hombros, el anillo del pescador, un anillo de oro grabado con el nombre del Papa y una imagen de San Pedro pescando, que simboliza su rol como sucesor de Pedro. Se destruye tras la muerte o renuncia del Papa. El báculo pastoral, un báculo con una cruz. El fanón, la capa doble de seda y dorada usado en misas solemnes, y zapatos rojos. Los papas usaban zapatos de cuero rojo como símbolo de martirio, pero el Papa Francisco optó para usar unos zapatos más cómodos, que fue considerado un acto de humildad. Ahora bien, es falso que el Papa Francisco haya renunciado a vestirse con los paramentos pontificios. El día de su proclamación salió al balcón central de la Basílica de San Pedro con solideo, sotana blanca y pectoral, que han usado todos los papas, pero sin museta, que fue lo que más llamó la atención, sin estola, que le pusieron luego de ser proclamado y antes de que diera su primer discurso, y sin zapatos rojos, que León XIV tampoco usó. Es falso que se haya negado a vestir los ornamentos tradicionales. Siempre que el protocolo lo exigía, los usó, solo que los medios le dieron más difusión a las fotografías en las que vestía de blanco. Las posturas del Papa Francisco sí fueron causantes de divisiones internas en la Iglesia, que tiene cientos de años peleando entre institucionalidad y profetismo pastoral. Los institucionalistas son conservadores que enfatizan la doctrina, la estructura jerárquica, la defensa de la tradición, el orden interno y la autoridad del ministerio. Los pastorales abogan por la modernización, sin decirlo por el populismo, la cercanía con la gente, la misericordia, el diálogo con el mundo y la adaptación pastoral sin cambiar la doctrina, como permitir que los sacerdotes realicen cualquier acto de promoción para atraer fieles, permitir el divorcio y el uso de anticonceptivos, incluir a las mujeres al sacerdocio, bendecir a parejas del mismo sexo, entre otras. Papas institucionales y pastorales. León XIII era institucionalista con sensibilidad social. Pío X, institucionalista rígido. Benedicto XV era pastoral diplomático. Pío XI era institucionalista firme. Pío XII era institucionalista doctrinal. Juan XXIII era pastoral y reformista. Pablo VI era institucional y pastoral. Juan Pablo I era pastoral humilde. Juan Pablo II era institucionalista con carisma pastoral. Benedicto XVI era institucionalista teológico. Y Francisco, que era pastoral reformista. Es decir, en el último siglo, el péndulo del papado ha oscilado del lado institucionalista a la pastoral, en promedio, cada 2 papados. El Papa Juan XXIII, conocido como el Papa Bueno, ¿evidencia de que los anteriores no fueron buenos? Bueno, hubo una visión renovadora, un estilo pastoral muy humano. Convocó el Concilio del Vaticano II, el evento más importante de la Iglesia Católica en el siglo XX, en el cual se produjeron 16 documentos oficiales agrupados en 3 tipos: constituciones, decretos y declaraciones. Entre todas estas reformas, la más importante fue el uso de lenguas vernáculas en la misa y participación activa de los fieles. ¿Qué significa esto? Pues que antes de 1958 las misas se daban en latín y los sacerdotes les daban la espalda a los fieles, pues este se dirigía en todo momento al altar, porque inicialmente era considerado una falta de respeto darle la espalda a Dios, quien se encontraba en el altar.
También promovió mayor acceso a la Biblia, más diálogo con otras religiones y el mundo moderno, el ecumenismo, es decir, la relación con otras iglesias cristianas, la libertad religiosa como derecho humano y la apertura al mundo sin perder identidad católica, algo que los institucionalistas interpretaron como libertinaje. El Papa Juan Pablo I, quien rechazó muchos símbolos del poder papal y la corrupción del Vaticano, fue encontrado muerto en su cama por una de las religiosas del apartamento papal, en 530, el 28 de septiembre de 1978, luego de 33 días de haber sido electo papa. Su muerte siguió siendo desconocida. De acuerdo con informes oficiales, murió de un infarto agudo de miocardio mientras dormía. Sin embargo, luego le realizaron una autopsia, lo que alimentó rumores posteriores. Existen contradicciones sobre quién encontró el cuerpo y a qué hora, y no se preservó la escena adecuadamente. Algunas versiones, como el investigador David Yalop en su libro En nombre de Dios, sostiene que pudo haber sido envenenado por la logia masónica, debido a las tensiones internas por su posible reforma del Vaticano, especialmente el Banco Vaticano, y su lucha contra la corrupción y reorganización de la curia. Sí, Juan Pablo II fue un papa viajero, pero fue sumamente conservador. Se opuso al uso del condón cuando la crisis del SIDA y el VIH estaban en su punto más alto. También se hizo de la vista gorda ante los abusos de menores por sacerdotes en todo el mundo, como los legionarios de Cristo, algo que no hizo Benedicto XVI, quien pidió perdón por los abusos, el cual lo obligó a renunciar, lo que no había ocurrido desde 1415, cuando dimitió Gregorio XII para resolver el cisma de Occidente, en el que había 3 papas simultáneamente. Papa Francisco logró avances concretos, como la reforma del Mitex y Iudex Dominus Jesus, en 2015. Se simplifica, agiliza y hace más accesible el proceso de declaración de nulidad matrimonial, especialmente para los fieles que viven en situaciones difíciles y que no pueden acceder fácilmente a tribunales eclesiásticos. La Constitución Apostólica Praedicare Evangelium, en 2022, que reorganiza la curia romana y permite que cualquier católico bautizado, hombre o mujer, clérigo o laico, pueda dirigir un dicasterio del Vaticano. Por ejemplo, en 2021, Sister Natalie Beckhardt se convirtió en la primera mujer con derecho a voto en un sínodo de obispos. En 2020, Francesca Di Giovanni fue la primera mujer subsecretaria de la Secretaría de Estado. En 2021, Rafaela Petrini fue nombrada primera secretaria general de Gobernatorato del Estado de la Ciudad del Vaticano y se convirtió en la mujer con mayor rango en el Vaticano. En 2015 publicó la encíclica Laudato Si, un llamado urgente a cuidar el medio ambiente y actuar contra la crisis ecológica global, desde una perspectiva integral que une la justicia social, la economía y la espiritualidad. Durante todo su papado, abogó por los pobres, migrantes, refugiados y excluidos. Abogó por el restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre Cuba y Estados Unidos. Promovió el diálogo interreligioso, especialmente con el Islam y el judaísmo. Reestructuró la curia romana con la Constitución Apostólica Praedicare Evangelium y buscó mayor transparencia financiera y combate contra la corrupción dentro del Vaticano, la bomba que le explotó en las manos al Papa Benedicto XVI. Fomentó una iglesia sinodal, es decir, más participativa y escuchadora, y vivió en la Casa Santa Marta en lugar del Palacio Apostólico. Aún así, muchos consideran que el Papa Francisco fracasó en la mayoría de sus intentos de reforma. No hay que olvidar que dentro del Vaticano siempre ha habido guerras internas, crisis, pérdida de fieles y agonía del cristianismo. Esto se resume a la guerra interna entre pastorales e institucionalistas. Te he mencionado mucho que el nuevo Papa fue misionero agustino en Chiclayo, Perú, donde vivió durante 18 años en distintos periodos entre la década de 1980 y 2020. Un párroco y formador de seminaristas y nombrado obispo de Chiclayo por el Papa Francisco. Pero lo que casi no se menciona es que en 2023 fue nombrado prefecto del dicasterio para los obispos, uno de los cargos más prestigiosos de la Iglesia, con gran influencia sobre la cultura de la Iglesia a nivel mundial, ya que seleccionaba a los nuevos obispos, excepto en territorios de misión que dependen de otro dicasterio. Evaluaba y supervisaba a los obispos ya en funciones, estudiaba posibles traslados, renuncias o retiros de obispos, propuso candidatos al Papa, examinó cuestiones administrativas o disciplinarias relacionadas con diócesis y coordinaba la creación de nuevas diócesis o cambios de límites eclesiásticos. Entre 2023 y 2025, el Papa Francisco ordenó a 42
de los 133 que votaron en el cónclave de 2025, 42 nuevos cardenales en 2 consistorios. En pocas palabras, 41 cardenales le debían el cargo a Francisco y al mismo tiempo tenían cercanía con Robert Francis Prevost, hoy el Papa León XIV, ampliamente considerado un papa pastoral. En su primera bendición dominical, conocida como Reina del Cielo, el 11 de mayo, desde el balcón de San Pedro, llamó a evitar el dramático escenario de una tercera guerra mundial. Dio paz en Ucrania, un alto al fuego en Gaza, la liberación de rehenes de Hamas y un alto al fuego entre India y Pakistán. El 10 de mayo llevó a cabo su primera audiencia con cardenales en el aula nueva del Sínodo, donde delineó su visión para el papado y señaló la inteligencia artificial como un desafío crítico para la humanidad y prometió dar continuidad a las prioridades de Francisco como la atención a los pobres, los migrantes y el medio ambiente. El 12 de mayo realizó una audiencia en el aula Pablo VI del Vaticano, a la que asistieron entre 3.000 y 6.000 periodistas de 138 países, que cubrieron el funeral del Papa Francisco y el cónclave, e hizo un contundente llamado a la liberación de los periodistas encarcelados en el mundo, y defendió la libertad de expresión y de prensa como un precioso don. También agregó que el sufrimiento de estos periodistas encarcelados interpela la conciencia de las naciones y de la comunidad internacional, llamándonos a todos a salvaguardar el precioso don de la libertad de expresión y de prensa.